Historias de Reddit. ¿Cuál ha sido la película más escalofriante que has visto en tu vida? Historia 1. When the Wind Blows. Es una historia animada sobre una pareja anciana que lidia con un ataque nuclear en su área y hacen todas las cosas incorrectas en caso de un desastre nuclear. Historia 2. Threats. Ver cómo mi ciudad natal y las tiendas que frecuentaba eran arrasadas por un ataque nuclear fue realmente perturbador. Vi la película durante una clase de historia en la escuela y se me ha quedado grabado desde entonces, especialmente el grito al final, cuando nace un bebé deformado años después del evento. Nada se compara. Historia 3. Martyrs, la versión francesa. Gran película, pero definitivamente perturbadora. Historia 4. Threats. Para aquellos que no son de la generación X, esto se transmitió por la BBC y la Australian Night Network en 1984. Fue un relato realista y sin censura de cómo se vería la guerra nuclear, desde la perspectiva de la mayoría de los civiles. Es muy directa y honesta en todos los detalles espantosos que puedas imaginar, pero lo que lo hace perturbador es que durante la Guerra Fría era un escenario completamente realista, que podría haber sucedido. A lo largo de la película aparecen textos verdes que detallan información que lo hace aún más escalofriante. Por ejemplo, eliminación de cadáveres, uso derrochador de suministros de combustible escasos, uso derrochador de mano de obra humana escasa. 20 años después, la población del Reino Unido ha disminuido a niveles medievales y hubo un aumento exponencial en casos de cáncer. Historia 5. The Day After. Se emitió en CBS a mediados de los años 80 en los Estados Unidos. Impactó a muchas personas debido al realismo percibido de lo que sería un ataque nuclear en el medio del país. Es una película de televisión realmente buena, aunque inquietante. Historia 6. Este es un cortometraje chino llamado Bus 44. Una joven conductora de autobús se encuentra con asaltantes de carretera que roban todo el autobús y deciden abusar de ella. Todos los pasajeros simplemente se quedan sentados y miran cómo ella es abusada, excepto un hombre que intenta ayudarla, pero los asaltantes lo golpean y finalmente se van. Es entonces que la conductora del autobús, ya abusada, se niega a dejar que el hombre que intentó ayudarla vuelva al autobús. Luego conduce el autobús hacia un acantilado matando a todos a bordo. La cámara se centra en el rostro de ese hombre antes de terminar. Historia 7. Henry Portrait of a Serial Killer. Michael Rooker es intensamente perturbador, no necesito volver a ver esta película. Vi esta película completamente a ciegas a las 4 de la madrugada después de una siesta tardía que arruinó mi patrón de sueño. Fue una de las pocas veces que sentí que estaba viviendo una pesadilla real. Esa película me llevó a otra dimensión. Historia 8. Eraserhead. Esta película es simplemente incorrecta en tantos niveles. Historia 9. Muchos Threats, de 1984. Me gustan las películas de terror, y me han asustado 28 días después, El Exorcista, entre otros. Pero ninguna de esas me mantuvo despierto durante 3 noches como lo hizo Threats. Es un relato totalmente impecable de cómo se vería el uso de armas nucleares, y sería peor de lo que se muestra en pantalla. Historia 10. A Serbian Film de 2010. La descripción de IMDb es suficiente. Una estrella no por envejecida acepta participar en una película de arte, para dejar el negocio, solo para descubrir que ha sido reclutada para hacer una película snuff. Historia 11. Shogakunin es una película de metraje encontrado con representaciones gráficas de abuso, así que eso es perturbador. Además, varias películas basadas en el caso de Junko Furuta, como Concrete de 2004 y Concrete en Case High School Girl Murder Case de 1995, debido al hecho de que se basan en uno de los crímenes reales más horribles que han ocurrido en Japón. Saber que los actos representados en las películas realmente sucedieron te hacen sentir enfermo y enfadado al mismo tiempo. Historia 12. Fue Ghost Ship. Cuando un cable vuela por la pista de baile y corta a todas las personas por la mitad y están conscientes de lo que sucedió segundos antes de que sus cuerpos se desmoronaran. Eso fue hace 30 años y todavía me persigue. Historia 13. Jesus Camp. Es un documental sobre campamentos cristianos de extrema derecha en Estados Unidos, y es la peli más aterradora que he visto. Nunca puedo terminar la película, tengo que apagarla. Ver a niños menores de 10 años siendo adoctrinados es difícil de ver. Historia 14. Hay una película navideña con Danny DeVito y otro famoso que se hizo en la década de los 90, que se supone que es graciosa. Actúan como infantes y acosan sexualmente a sus propias hijas adolescentes. Queman sus casas, actúan tan ingratos con sus esposas que las hacen sentir miserables y ellas se van. Al final aprenden la lección o alguna tontería y sus esposas se quedan con ellos. Fue lo más perturbador que he visto. Historia 15. Yo soy una persona que puede tolerar películas sangrientas, pero Hostel fue demasiado para mi estómago. Nunca terminé de ver la primera película. Historia 16. No es una película específica, pero mi ex me presionó para intentar ver todas las películas de Saw de una vez. Nunca las había visto, mientras ella decía que las había visto hasta un punto en el que le parecían más graciosas que asquerosas. No soy muy aficionado a las películas de terror en general, y fue peor porque terminé cansándome y medio dormido, aunque era capaz de escuchar todo en segundo plano, y ocasionalmente me despertaba con escenas gore sucediendo frente a mí. Creo que terminamos viendo hasta el final de la cuarta película. Luego decidimos terminar por esa noche. Solo vi las películas esa vez,
y aún así, muchas de las trampas y escenas horribles están grabadas en mi memoria. Historia 17. Ejecuciones. Es exactamente lo que dice en la lata. Lo vi en casa de mi amigo, era de su papá. Muchos estilos diferentes de ejecuciones a lo largo de la historia, todas filmadas mientras se llevaban a cabo. Decapitaciones, disparos cercanos por delante y por detrás, ejecuciones en grupo y mucho más. Fue lo más espantoso que había visto jamás. Dios sabe dónde lo consiguió su papá, pero no hay forma de que fuera legal. Era una cinta de VHS, así que ha pasado un tiempo. Historia 18. El exorcista. Fue una película que me hizo cubrirme los ojos mientras la veía, especialmente las escenas en el hospital. Historia 19. E.T. Mi papá me llevó a verla cuando tenía 5 o 6 años y se negó a irse, a pesar de que estaba aterrado. Me acurruqué, me tapé la cabeza y me quejé de que quería irme durante toda la película. No dormí durante semanas, y me negué a entrar a un salón de cine durante años. 25 años después, todavía me pongo nauseabundo si veo un póster de ella. Historia 20. The Devil Inside de 2012. La escena de la disolación del hombro me mata, no puedo verla. Mis dos hombros se han dislocado al mismo tiempo antes, y es una situación realmente traumática. Historia 21. Martyrs, la versión francesa, la original. A menudo la llamo la mejor película de terror que nunca volveré a ver. Veo muchas películas de terror, de hecho soy coleccionista, y esta es la única película que me ha dejado sin aliento. Historia 22. Ken Park. Era un niño pequeño, tal vez tenía alrededor de 12 años, y estaba buscando películas con escenas subidas de tono, y me encontré con Ken Park. Estúpidamente la descargué durante más de 2 días. Sí, internet era muy lento en ese entonces, y estaba realmente emocionado cuando terminó. Empecé a verla, y no pude dejar de pensar en la película durante quizás un mes. Historia 23. Pi, de 1995 y Requiem for a Dream, del año 2000. Acabamos de comprar una nueva casa fuera de la ciudad, así que fui una semana antes para pintar, etc. Pasé por una tienda local y compré ambas películas sin saber nada sobre ellas, excepto la descripción en la caja. Vi Pi, que es realmente inquietante, y se trata sobre un genio matemático que desciende a un colapso psicótico y automutilación mientras intenta resolver un problema insoluble. Luego vi Requiem for a Dream, pensando que borraría las imágenes de Pi de mi cabeza, pero me equivoqué, fue peor. Realmente fue una mala idea ver ambas películas en una sola noche, solo con vapores de pintura y sin nada más para ver. Eso fue hace 15 años, no las he vuelto a ver. Historia 24. El hombre detrás del sol. Es una película china sobre las atrocidades y los experimentos inhumanos llevados a cabo por el ejército imperial japonés, en Manchuria, China, en la década de 1930. La película está basada en eventos reales y muestra imágenes impactantes y perturbadoras en pantalla. Historia 25. Angst es una película alemana de la década de 1970 sobre un hombre que es liberado de la cárcel después de intentar acabar con su madre y que planea intentarlo nuevamente. La película se ve desde su perspectiva y escuchamos su diálogo interno mientras se da cuenta de que le excita infundir miedo en los demás. Historia 26. África Adio. Es un documental controvertido que trata la descolonización en África y muestra escenas de violencia y guerra civil, y también es conocido por su enfoque gráfico y explícito en los eventos que documenta. Historia 27. The Northman, una película épica de aventuras vikingas que se estrenó en 2022. La trama sigue a un joven vikingo cuyo padre es asesinado por su tío y él jura vengar su muerte. Anna Taylor-Joy es una de las protagonistas de la película. Historia 28. El video de mis padres de mi espectáculo de talentos de sexto grado. Y en segundo lugar está Hostel, porque me hizo preguntar cómo cosas normales pueden salir tan mal, y si algunos de nosotros estamos vivos, simplemente es por suerte. Lo mismo con The Vanishing, Torquay and Dale vs. Evil, etc. ¿Y tú, cuál ha sido la película más perturbadora que has visto? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda darle like, suscríbete y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video.